Hola, buenas tardes, bienvenidos a este evento de IA generativa en la gestión pública. Yo soy María Paz Hermosilla, soy directora del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Para mí es un gusto tenerlos a todos acá en este evento que estamos muy contentos de organizar. Es una charla que viene presentada por el Diplomado de Herramientas de Inteligencia Artificial para Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad. Nos acompaña Claudio Aracena, que es el director académico del diplomado, es profesor también del mismo diplomado, y también desde un par de días va a estar de académico también en la Universidad Adolfo Ibáñez entre el 1 de septiembre. Se tituló recientemente, tiene su doctorado, eh, que desde más o menos enero es doctor en sistemas de ingeniería, tiene, bueno, 2 máster en tecnologías de la información de la Universidad de Sydney, ingeniero de la Universidad de Chile. Fue científico de datos del GovLab por varios años, también ingeniero de proyectos en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, ingeniero de software en Data 61, que es de CSIRO en Australia, y además cofundador de una empresa, Chatbot Chile, y coautor de uno de los manuales que hemos publicado en conjunto con el BID, el Manual de Uso Responsable para Política, de IA para Política Pública. Así que estamos muy contentos de tener a Claudio acá con nosotros, que va a dar esta charla, y yo solamente le doy el pase, decirles que nosotros hacemos varias actividades gratuitas. Esta es una de ellas. En octubre se nos viene la Semana de Transformación Digital, que ya vamos a estar anunciando con varios eventos también online gratuitos. Y para todos ustedes que han sido parte de nuestros cursos o diplomados, nuestro propio próximo evento presencial, que es solo para exalumnos y alumnos de nuestros programas, es el viernes 17 de octubre. ¿Ya? Así que estén atentos a sus correos, esperamos que se puedan sumar. Si solamente nos conocen online, ese día nos podrán conocer en persona. Será un gusto compartir con todos ustedes. Así que adelante, Claudio, eh, con tu charla, que este es un tema que ha generado mucho interés. Tuvimos muchísimos inscritos y nos asustamos que se fuera a colapsar el Zoom, así que por eso Muchas nos gracias, cambiamos a María webinar. Paz. Adelante. Muchas gracias, María Paz. Gracias por la presentación. Y bienvenidos, bienvenida a todos a la charla de IA generativa para la gestión pública. Voy a partir, bueno, primero compartir pantalla para que vean ya de lleno el contenido. Eh, la agenda para hoy es introducción básica sobre inteligencia artificial, después inteligencia artificial generativa. Voy a tocar algunos conceptos técnicos en base a los modelos de lenguaje, después los grandes modelos de lenguaje, para pasar inmediatamente a las precauciones del uso de estos modelos y finalmente una aplicación una sola que vamos a mostrar de Microsoft Copilot, simplemente porque creo que la mayoría dentro del Estado tiene alguna licencia que puedo utilizar rápidamente con este servicio y también porque tiene algunas ventajas sobre otras cosas que las vamos a mencionar más posteriormente, ¿ya? Así que antes de comenzar, sí, mencionar que esta charla está englobada, básicamente enmarcada por el lanzamiento del diplomado en herramientas de inteligencia artificial para políticas públicas. Este diplomado parte el próximo año, el 5 de mayo, y termina el 15 de diciembre. Este diplomado básicamente toma la experiencia que ha tenido el diplomado anterior, que básicamente lo estamos transformando, el diplomado en ciencia de datos para políticas públicas, que ha tenido 8 generaciones. Ahora ya nos estamos transformando dado los cambios tecnológicos que han estado apareciendo. Y lo principal es el uso de inteligencia artificial, ya sea para apoyar el uso del lenguaje de programación, como en este caso va a ser el lenguaje R, en todos los cursos, todos los módulos que vamos a tener ahí en ese diplomado, se va a utilizar ya generativa para agilizar el uso, el aprendizaje básicamente de programación, ¿ya? Lo cual obviamente conlleva que uno pueda de alguna forma utilizar estas nuevas tecnologías, pero para un propósito que es educarse a sí mismo, prepararse para en realidad utilizar todo este tipo de herramientas que han ido apareciendo. Y para conversar específicamente sobre el diplomado, no quiero dar tanto detalle acá, pero la charla del miércoles 10 de septiembre que vamos a dar con 3 profesores del diplomado, voy a estar yo, pero también va a estar María Paz y también Reinel Tavares, profesor del diplomado, donde vamos a hablar específicamente de los distintos módulos, de los contenidos, etcétera, etcétera, para que no se la pierdan, así que si la pueden dejar anotada esa charla, ahí no sé si están compartiendo el link, pero para que ustedes puedan inscribirse si están interesados.
ahora sí, volvamos a la charla en particular. Partamos con inteligencia artificial. Aquí dos definiciones que son relevantes porque las dan dos instituciones bastante importantes en el mundo de la inteligencia artificial. Primero, el de Alan Turing Institute en Inglaterra, en el Reino Unido, básicamente ¿qué define como inteligencia artificial? Un término general para una gama de tecnologías basadas en algoritmos que a menudo intentan imitar el pensamiento humano para resolver tareas complejas. Si se dan cuenta, la definición es bastante amplia, ¿ya? De alguna forma tenemos una amplia gama de tecnologías que permiten o que están haciendo una imitación del pensamiento humano, ¿ya? Entonces, no solo queda todo esto que ahora decimos IA, cuando uno dice IA y inmediatamente piensa en ChatGPT o empieza en alguna aplicación súper sofisticada, sino que también hay otras tecnologías que caben dentro de este paraguas de inteligencia artificial, pero que obviamente uno no las relaciona directamente. Y ahí el Alan Turing Institute de alguna forma la engloba en esta definición. Otra definición un poquito más sistémica, más aplicada a lo que uno hace, ejecuta directamente en los sistemas. La OECD dice un sistema de IA es un sistema basado en computadores que para objetivos explícitos o implícitos infiere a partir de la entrada que recibe cómo generar salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos y virtuales. Aquí ya no está hablando de este paraguas o de esta gama de tecnología, sino que simplemente está tratando de decir que tenemos un sistema que está basado en computación, que de alguna forma con recibe una entrada, va a generar una salida, y esta salida puede ser predicciones, contenidos, recomendaciones, etcétera, que puede influir en entornos, ya sea la realidad o entornos virtuales. ¿Ya? Entonces, también, súper amplia la definición. Hay muchas cosas que uno diría, bueno, esto también cae en inteligencia artificial según esta definición, ¿no es cierto? Como que, de alguna forma, eh, se da este paraguas gigante de la inteligencia artificial para, de alguna forma, pensar en todas las tecnologías que uno, de alguna forma, asocia al comportamiento complejo humano o para resolver tareas complejas humanas, pero que ahora lo están haciendo los computadores o lo están haciendo tecnologías ligadas a un algoritmo, un procedimiento, etcétera, etcétera. Eh, entonces, focalizándonos yo en este paraguas gigante de la inteligencia artificial, empecemos a acotarlo, ¿ya? A dónde nos vamos a meter nosotros, que es la IA generativa. Y dentro de la inteligencia artificial, este diagrama yo creo que algunos ya lo conocen porque es bastante famoso, apareció en un libro de aprendizaje profundo, donde se pone a la inteligencia artificial como este paraguas, o sea, el círculo más grande, pero dentro de ello tenemos el Machine Learning o el aprendizaje automático, y dentro del Machine Learning tenemos el Deep Learning o aprendizaje profundo. El aprendizaje automático es el estudio de algoritmos que automáticamente mejoran su rendimiento a través de la experiencia. Cuando decimos experiencia, básicamente a través de datos. Es decir, yo doy datos y este algoritmo va a empezar a generar un modelo que va a mejorar con la experiencia, va a mejorar con la cantidad de datos. ¿Ya? Entonces, a medida que tengamos más grandes volúmenes de datos, este modelo genera una mejor representación de la realidad, entonces yo puedo hacer mejores predicciones o puedo hacer mejores recomendaciones, etcétera, etcétera. Luego entramos en algo ya más pequeño, que dentro de Machine Learning uno puede encontrar un subset de esta área, una subárea, que se especializa solamente en el uso de redes neuronales artificiales, ya con múltiples capas, y por eso se llama aprendizaje profundo, porque de alguna forma estos modelos de redes neuronales con muchas capas, muchas neuronas, tienen una representación más profunda de la realidad, no tan simple como uno lo veía tal vez en modelos de regresiones lineales, que cuando uno lo veía en la universidad, tal vez algo bastante más simple de aprender, por así decirlo. En este caso tenemos ya redes con muchos parámetros, modelos con muchos parámetros, que de alguna forma tienen una mejor representación de la realidad y de hecho mejores rendimientos en ciertas tareas como se ha podido ver en muchas otras áreas, no solamente en la que nos toca convocar hoy día. Eh, ¿Y por qué menciono estas áreas en particular? Porque a partir de este como camino se empezó a generar este boom de la inteligencia artificial generativa, ahora con estos modelos que de alguna forma generan texto, generan imágenes, generan audio, y parte de la base de todas estas áreas que de alguna forma fueron ayudando a que este proceso pasara, ¿ya? Entonces, para llegar a la definición de la generativa, podemos decir que la generativa es una rama de la IA que se enfoca en crear sistemas capaces de producir contenido original como texto, imágenes, música o datos sintéticos, ¿ya? Estos sistemas utilizan algoritmos que son entrenados con grandes cantidades de datos para aprender patrones y características, y una vez entrenados generan un nuevo contenido, ¿ya? Y esto, de alguna forma, uno ve que es como mágico porque
cuando uno habla con ChatGPT o con Claude o con Gemini y luego le pregunta algo y espera la salida, de alguna forma uno dice, wow, esto está como pasando mágicamente, pero quiero darle, y aquí por eso voy a la parte como un poquito más técnica después, que no es tan así, ¿no es cierto? Obviamente son computadores, no hacen magia, sino que de alguna forma tienen un sistema, un procedimiento para llegar a generar estos textos y este contenido, esta imagen, esta música, ¿ya? Entonces, eh, vamos a tratar de ir por ese camino de cómo estos sistemas, estos modelos van a llegar a hacer esta generación de contenidos, ¿ya? Entonces, partamos con algo más simple de entender, que son los modelos de lenguaje. Y un modelo de lenguaje simplemente es una función, podríamos decirlo, que asigna una probabilidad a una secuencia de palabras, ¿ya? Entonces, tenemos un modelo que dice cuál es la probabilidad de una secuencia de palabras. Por ejemplo, en un lugar de la mancha, es mucho más probable que exista en cualquier parte de un texto que lugar en la mancha de. ¿Ya? Entonces, lugar en un mancha de. Esa palabra, esa frase, claramente tiene una muy baja probabilidad de existencia en nuestro lenguaje, ¿ya? Porque obviamente nadie habla así en español, sino que en un lugar de la mancha, obviamente es algo que en español entendemos. Con eso, con esa idea de que tenemos modelos que puedan decir la probabilidad de una secuencia de palabras, también podemos decir que van a haber modelos, o sea, es como un corolario de esto, de que podemos predecir la siguiente palabra que aparezca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la frase el cielo es, y después un modelo de lenguaje podría decir, bueno, azul o celeste es mucho más probable que aparezca como siguiente palabra que la palabra motocicleta o roncar, ¿cierto? Uno no dice el cielo es motocicleta o el cielo es roncar, sino que es mucho más probable que aparezca azul o celeste. Entonces, de alguna forma, estos modelos lo único que están haciendo es asignar probabilidad de aparición de cierta palabra como de completación, ¿cierto? Tengo una frase, completo la frase y va a asignar una probabilidad. Nuevamente, aquí estamos pensando que esto es probabilístico, ¿no es cierto? Entonces van a haber, por ejemplo, azul o celeste, pero también pueden haber muchas más palabras que van a caer dentro de altas probabilidades de aparición. Entonces ahí lo relacionamos después, posteriormente con lo que vamos a ver en la generación. Bueno, y estos modelos, ¿por qué son útiles? Porque, bueno, me ayudan a generar texto, me ayudan a traducir, a corregir errores, a detectar el habla, etcétera, etcétera. ¿Ya? Usualmente estos modelos se veían desde el punto de vista estadístico, eran bastante simples, pero de a poco empezamos a generar modelos ya muy grandes y, por ejemplo, la última década, podríamos decir, empezaron a aparecer los modelos de lenguajes preentrenados. ¿Qué se refiere a esto? Que tenemos estos modelos de lenguaje que de alguna forma asignan probabilidad de aparición de palabras, pero ahora lo que vamos a hacer es, bueno, basémonos en mucho texto, en cantidades enormes de texto. Cuando decimos cantidades enormes, nos referimos, por ejemplo, a toda la web. O sea, yo bajo toda la Wikipedia, bajo todas las enciclopedias que existen en la web, bajo todas las páginas web que existan y utilizo todo ese texto como base de conocimiento para entrenar un modelo, ¿ya? Y ahí es cuando menciono que desde el Deep Learning tenemos esta arquitectura de redes neuronales con varias capas, con muchos parámetros. Utilizamos alguna de esas arquitecturas con mucho texto y luego generamos un modelo que de alguna forma tiene alguna representación de la realidad que es mucho mejor. De alguna forma, si yo leo toda la web, leo la Wikipedia, leo todas las cosas de texto que existan en el Internet y luego genero un modelo, bueno, también sin contar todos los libros que estén digitalizados, los pongo en un modelo. Luego entreno este modelo con todo ese texto. De alguna forma, ese modelo va a tener alguna representación de la realidad como lo conocemos, por lo menos de la realidad escrita, ¿no es cierto? De todo lo que hemos logrado escribir. Y ese modelo lo podemos utilizar para distintas tareas. Y aquí hay un proceso que se llama de ajuste de estos modelos. Entonces tenemos el modelo preentrenado, que sería todo este modelo que es muy grande, que ha sido entrenado en toda la data de texto, por ejemplo, en este caso cuando hablamos de modelo de lenguaje. Y este modelo es tan grande, después lo podemos ajustar para alguna tarea específica. Por ejemplo, alguna clasificación, por ejemplo, clasificación me refiero a detección de sentimientos de una frase. Tengo una frase que dice estoy alegre, yo se la paso a un modelo ajustado para detectar sentimientos de una frase y me va a retornar que si esta frase es de sentimiento positivo o de sentimiento negativo. ¿Ya? Entonces, así es como funcionan de alguna forma los modelos de lenguaje preentrenados. ¿Ya? Es un proceso que durante la última década se ha hecho bastante frecuente para distintas áreas. Hay modelos de lenguaje preentrenado, y aquí voy a mostrar solamente el primero, que fue BERT, o uno de los primeros, que fue el más famoso, que fue BERT, que de alguna forma hacía esta tarea, ¿no es cierto? De entrenar un modelo gigante, que se llamaba preentrenamiento en ese momento,
y luego lo ajusto o lo fine-tuneo para alguna tarea en particular, resolución de preguntas, detección de entidades dentro de las frases, etcétera, etcétera. Y empezaron a aparecer un zoológico de modelos de lenguaje preentrenado. Tenemos de todos los nombres, de todos los sabores, de todos los lenguajes, de todas las áreas. Tenemos modelos legales, modelos de salud, modelos de muchos, de cosas específicas para lo que uno quiera resolver. Obviamente, si uno empieza a pensar, los modelos generales tienen acceso a más texto, ¿no es cierto? Cuando yo digo tengo toda la Wikipedia disponible y toda la web disponible, claramente esos modelos van a tener más acceso a texto de un área general, pero si voy a áreas específicas como la salud o las leyes, ya van a ser modelos más pequeños, pero específicos solamente para ese tipo de conocimiento, ya sea legal o de salud o financiero, etcétera, etcétera. Solamente esto lo estoy dando introducción, porque después de esto, ¿qué empezó a ocurrir? Y aquí solamente para mencionar dónde pueden acceder este zoológico de modelos que existen. Huggingface.co es una plataforma ya donde uno puede encontrar tanto modelos de lenguaje preentrenado, dataset, que tiene muchos datasets de texto, de imágenes, etcétera, etcétera. Y uno puede probar estos modelos ahí mismo en la plataforma, los puede filtrar por el tipo de tarea que quiera hacer, por el tipo de lenguaje, se pueden compartir modelos propios que uno haya generado, etcétera. Y tiene varios recursos de aprendizaje. O sea, es bastante completa la plataforma y es open source, es decir, cualquiera puede acceder, cualquiera puede subir sus propios modelos, puede bajarlos, puede ocuparlos, etcétera, etcétera. De hecho, muchos modelos que ahora ustedes van a empezar a escuchar han sido subidos a esta plataforma para que cualquiera pueda descargarlo y jugar con ellos. ¿Ya? Eso fue un paréntesis dentro de lo que estoy contando. Pero ¿qué empezó a ocurrir? Después de los modelos de lenguaje, empezaron a aparecer los grandes modelos de lenguaje, o lo que empezamos a denominar como grandes modelos de lenguaje, y cuál es, de alguna forma, la diferencia con los modelos que le estaba mencionando anteriormente. Los grandes modelos de lenguaje preentrenados tienen miles de millones de parámetros. O sea, antes estábamos hablando ya de millones de parámetros, cientos de millones de parámetros, algunos alcanzaban los miles, pero ya con los grandes modelos de lenguaje empezaron a ser 10.000, o sea, muchos miles de millones de parámetros, ¿ya? Entonces empezaba a crecer exponencialmente la cantidad de parámetros que tenían estos modelos y las cantidades de datos que uno empezaba a entrenar también fueron siendo más masivas, ¿ya? Y aquí hay una línea de tiempo que me gusta mostrarla porque de alguna forma muestra esta línea temporal con respecto a los modelos de lenguajes, ¿ya? Entonces partimos con modelos estadísticos en los 90. Luego empezamos a tener modelos un poquito más complejos con ya utilizando herramientas de deep learning, esta arquitectura que les mencionaba de redes neuronales, y luego empezamos a tener estos modelos, como les mencionaba anteriormente, que uno los preentrenaba y después lo ajustaba para una tarea particular, ¿ya? Pero después, cuando empezamos a generar estos modelos, cuando digo generar nosotros, me refiero a la comunidad científica, a la tecnología, se empezó a generar estos modelos tan grandes que empezaron a tener, de alguna forma, habilidades que antes no se mostraban, ¿ya? Y de alguna forma ahí uno lo puede relacionar de por qué se ve como mágico estos modelos, porque estas habilidades que empezaron a mostrar empezaron a ser novedosas dentro de lo que era el mundo de los modelos de lenguaje. Y ahí es donde estamos en esta última etapa, por así decirlo, o hasta el momento de los modelos de lenguaje, donde están los grandes modelos de lenguajes, o LLM en inglés, Large Language Models, donde uno tiene estos grandes monstruos, por así decirlo, pero que tienen unas habilidades que antes no se me veían. Solamente para ver el gráfico de parámetros, por así decirlo, de que fue ocurriendo. Estos son modelos hasta enero del 2022, o sea, ya 3 años atrás, esto ya está pasado de moda, pero solamente quiero mostrarles que en ese momento, aún así, modelos pequeñitos como BERT, que fue uno de los primeros, tenían menos de miles de millones de parámetros, 300 millones de parámetros, 100 millones de parámetros, etcétera. Pero después empezó a crecer a 175.000 millones de parámetros, 530.000 millones de parámetros. O sea, ya empezó a hacer un crecimiento muy grande de cantidad de parámetros dentro de los modelos. Cuando digo parámetros, me refiero básicamente a pensémoslo en neuronas, cantidad de neuronas que tiene una red neuronal, ¿ya? Donde tenemos cada uno de estos, de alguna forma, pesos dentro de la red neuronal, que mientras más tengo, de alguna forma, y mientras más lo voy entrando con data, de alguna forma tengo una mejor representación de la realidad, ¿ya? Entonces, estos grandes modelos de lenguaje, ¿cuál fue la diferencia? O sea, ¿por qué estamos generando estos monstruos tan grandes? Entonces, lo primero que se empezaron a dar cuenta los investigadores es que, además de un rendimiento superior en tareas de procesamiento del lenguaje natural, es decir, de clasificar texto, de detectar entidades dentro del texto, además de eso,
empezaron a haber habilidades emergentes. ¿Ya? ¿Y cuáles son las habilidades emergentes de estos modelos de lenguaje? Es que de alguna forma ellos pueden aprender en contexto, pueden seguir instrucciones o pueden razonar paso a paso. Vamos a tocar esos detalles para que entendamos a qué nos referimos. Entonces, primero partamos con aprendizaje en contexto. De alguna forma, todo esto ya, estos conceptos que nosotros le ponemos nombre, ustedes lo hacen con ChatGPT o Gemini todos los días. O sea, no se cuestionan estos conceptos, pero ya están incluidos, ya están embebidos porque ya de alguna forma entienden lo que está ocurriendo. Pero en ese momento, cuando estaba surgiendo estos modelos, había que ponerles nombre. Y, por ejemplo, aprendizaje en contexto se refiere a la capacidad de un LLM de generar y resolver tareas sin necesidad de ajustar sus parámetros internos. Es decir, yo simplemente le entrego un input a estos modelos y el output que me da estos modelos está en relación a lo que yo dije en el input, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo le digo clasifícame este texto, yo no tengo que ajustar el modelo para que me haga una clasificación de texto, sino que el modelo, con la instrucción que yo le di, me clasifica el texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo clasifícame un reclamo, si es positivo o negativo, o si tiene que ir a un área en particular, de alguna forma estos grandes modelos de lenguaje lo hacen sin necesidad de sin la necesidad de que nosotros los investigadores tengamos que modificar sus parámetros, tengamos que cambiar el modelo, sino que el modelo está como está, uno le hace la pregunta y en la respuesta puede encontrar la solución por ejemplo, a la clasificación de texto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, lo que estamos haciendo es que el contexto que le estamos dando, es decir, la instrucción que le estamos dando, nos ayuda a encontrar una resolución a la tarea que nosotros queremos. ¿Ya? Eh, entonces, la idea de este aprendizaje por contexto es que nosotros tengamos instrucciones que le demos a este modelo y en la respuesta nosotros podemos encontrar la respuesta a nuestra instrucción. Y ahí viene toda ya la teoría de prompt y prompt engineering, no sé si lo han escuchado. Prompt básicamente se refiere a esta instrucción que uno le da a un gran modelo de lenguaje, como ChatGPT, Cloud Gemini, y prompt engineering se refiere a que yo cómo mejoro esta instrucción para tener la mejor solución para mi problema, ¿no es cierto? Yo de alguna forma quiero, o sea, hacer un resumen, quiero clasificar texto, quiero buscar alguna respuesta en grandes cantidades de documentos. Entonces tiene que haber alguna instrucción que sea de mejor forma para resolver esa tarea. ¿Ya? Entonces ahí viene todo este concepto de prompt engineering, ingeniería de instrucciones, que yo voy modificando esta instrucción hasta que tenga una mejor solución para la problemática que yo estoy estudiando. Entonces, básicamente eso se refiere a diseñar, estructurar y optimizar instrucciones en lenguaje natural o prompt, de manera de que yo pueda guiar a este modelo de lenguaje y generar la respuesta útil, coherente y alineada con la tarea que yo quiero. Hay algunos tipos de prompting, voy a mencionar solamente algunos rápidamente, pero la idea es que se queden con que yo tengo esta instrucción y esta instrucción es básicamente lo que me hace que el modelo de lenguaje entregue la respuesta que yo quiero. ¿Ya? Entonces, no tengo básicamente vamos a ver que hay otras cosas que podemos agregarle, pero lo principal es la instrucción, es lo que yo puedo cambiar para obtener una respuesta acorde a lo que yo quiero. Entonces, este concepto de entregar la mejor instrucción se vuelve súper relevante, porque ya no estoy de alguna forma ajustando estos modelos, no tengo cómo hacerlo, no, de hecho esa es la lógica de todo esto, sino que simplemente en dándole esta instrucción con algún contexto relevante, yo puedo obtener la respuesta a mis preguntas. Entonces partamos con Zero Shot Learning, que es una práctica de prompting que lo mencioné anteriormente. Y esto se refiere a que yo le pregunto directamente al LLM, al gran modelo de lenguaje, y me da una respuesta. Ya no le doy contexto, o sea, le puedo dar contexto, pero no le doy ningún ejemplo, no le doy ninguna línea de razonamiento, sino que simplemente hago la pregunta con algún contexto para que me responda y espero la respuesta. ¿Ya? Esto probablemente es lo que todos hacemos cuando rápidamente estamos trabajando con ChatGPT. O sea, uno va, le pregunta y espera que lo que le respondan es lo correcto. Pero a veces no es suficiente, ¿no es cierto? A veces uno tiene que empezar a jugar y ahí es donde otras técnicas de prompting o de generación de instrucciones empiezan a ser útiles. ¿Ya? Eh, Solamente un ejemplo de Zero Shot Learning. Por ejemplo, en el caso de salud, paciente con fiebre, tos y dificultad respiratoria, clasifícalo. Esa es la instrucción que se le da al LM. Y el LM, en este caso fue ChatGPT 4o, un paciente que presenta fiebre, tos, dificultad respiratoria debe ser clasificado con prioridad alta. ¿Ya? No le di ninguna instrucción, simplemente esto es lo que dijo el modelo. ¿Ya? Esta igualmente es poco para lo que solamente hice
un extracto de lo que me respondió el LM, porque si ustedes se dan cuenta, si uno pregunta esto directamente, va a responder algo más largo, ¿ya? Pero lo principal es esta parte de acá. Ahora partamos con otro tipo de técnicas que uno utiliza para que uno pueda guiar a estos modelos de lenguaje a resolver la tarea que uno está pensando, ¿ya? Future Learning se refiere a que yo proporciono una pequeña cantidad de ejemplos de entrada y salida dentro de la instrucción para que el modelo infiera la estructura y lógica de la tarea antes de generar una respuesta para un nuevo caso. Esto obviamente ayuda a reducir errores y ambigüedades, le proporciona un marco claro al LM de cómo responder y con dos o tres ejemplos basta. No es necesario hacer una gran cantidad de ejemplos, sino que ya de alguna forma, con alguna estructura, uno ya puede ver la respuesta del el LM. Entonces, ¿cómo se vería en este diagrama? Uno le pasa un ejemplo de una pregunta y la respuesta que uno espera y luego la pregunta que uno quiere y va a obtener la respuesta del LM. Entonces, por ejemplo, para que lo imaginemos, tengo esta tarea. Este es el prompt que le estoy dando al LM, así, tal como está. Esto, si ustedes lo copian y lo pegan en ChatGPT, pueden después ver cómo les va a resultar. Pero la tarea es categoriza los siguientes síntomas. Ejemplo 1, síntomas, fiebre más exantema, flechita, categoría infeccioso. Ejemplo 2, síntomas, dolor lumbar y disuria, flechita, categoría urológico. Nuevo caso, síntomas, dolor torácico y palpitaciones, y espero que el LM me responda algo. Entonces, ¿qué me va a responder en este caso? Categoría cardiológico. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, ya no responde abiertamente como lo hacía anteriormente, sino que directamente va a responder la categoría de los ejemplos que yo les di anteriormente, o algunos similares. Obviamente después yo puedo agregar más contexto para hacerlo más acotado con respecto a lo que puede responder, porque en este caso no les dije cuáles las clases que podía responder, o las categorías. Podría haber sido solamente infeccioso urológico y ahí tal vez el LM hubiera de alguna forma solamente acotado su respuesta a esos dos categorías. Pero en este caso, como era abierto, no le di ninguna lista de categorías, respondió esta, que era la más cercana a los síntomas que estaban en este caso, ¿ya? Entonces, para que se den cuenta que obviamente aquí la instrucción es lo que está haciendo que el LLM responda de forma distinta, ¿ya? Eh, en cadena de pensamiento, que era otra estrategia de prompting, aquí lo que nosotros pensamos es cómo decirle, y en este caso se refiere a tareas que requieren de alguna forma un razonamiento para dar una respuesta. Por ejemplo, en tareas matemáticas o de otro estilo, uno de alguna forma le dice, bueno, este es el ejemplo, dame la respuesta. Entonces, si uno utiliza algo de este estilo donde dice un problema de matemático y la respuesta es tanto, luego le pregunto al LM y se equivoca. Pero si yo con esta cadena de pensamiento digo, bueno, este es el problema matemático, y yo le doy la lógica de cómo resolver el problema, ¿ya? Entonces, de alguna forma entiende que con esta lógica yo puedo resolver ese problema, y ahí le doy la respuesta. Entonces, cuando le pregunto, posteriormente, el mismo problema anterior, hace esta lógica de seguir la cadena de pensamiento y luego la respuesta es acertada, ¿ya? Entonces, simplemente lo menciono porque en algunos casos, cuando uno tiene tareas de razonamiento como más altas o más complejas, este tipo de prompting ayuda a que la respuesta sea de alguna forma paso a paso para que se entienda. Hoy en día los modelos de lenguaje tienen este modelo thinking y por detrás ya tienen un procesamiento de razonamiento embebido. Ya no es necesario hacer este tipo de cosas en algunos casos, pero en otros casos uno puede intentarlo para ver si mejora la respuesta. Recuerden que lo que pueden cambiar ustedes siempre es la instrucción y el contexto y otro tipo de cosas, pero eso es lo que pueden cambiar, ¿ya? Eso es lo principal, no el modelo en sí. El modelo está estático. Ahora sí, eh, voy a dar una pausa solamente para ver si hay algunas preguntas relevantes, María Paz, antes de continuar de esta primera parte, porque después ya vamos a la parte más de aplicación. Sí, hay una pregunta que quizás quieras ver después, pero dice, ¿cómo podría instruir a una IA una tarea que incluya acceder a una plataforma con acceso de usuario y clave, o sea, con sus credenciales de acceso? Ya. O sea, hay ahora estos agentes como que uno le puede dar instrucciones para que puedan hacer ciertas cosas, pero eh, Mm, es posible hacerlo, ¿ya? Pero no en todos lados va a funcionar. Eso es lo que quiero mencionar, que de alguna forma ya existen estas formas, estos agentes que hacen tareas, por ejemplo,
ir a la web, navegar, abrir ciertas tabs, poner cierto usuario, cierta contraseña, o sea, ya existe eso, ¿ya? No en todos lados va a funcionar porque obviamente hay ciertas protecciones que se utilizan contra ese tipo de cosas, pero en algunos sitios sí puede funcionar, ¿ya? En general las aplicaciones, por ejemplo en OpenAI, uno puede ver que existen esto como resolver tareas con agentes que me permite hacer ese tipo de resoluciones que uno estaba pensando, ¿ya? No sé si Ah, hay... sí, hay ¿Sí? una segunda pregunta. ¿Puedo hacer análisis de datos con IA generativa o debo recurrir a la IA tradicional? Buena pregunta. Se puede, o sea, se puede hacer análisis de datos. El tema es que hay ciertas limitaciones. Ya uno, de alguna forma, no va a tener por ejemplo, cuando uno hace IA tradicional o análisis de datos tradicional para analizar datos, eh, uno tiene cierto procedimiento donde uno le dice explícitamente al lenguaje qué es lo que quiere hacer. ¿Ya? En el LM, de alguna forma, uno genera una instrucción, le da cierta cantidad de datos para que haga ese análisis de datos. Pero uno tiene que empezar a iterar, 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 de tal forma de que uno pueda obtener la respuesta que uno quiere. ¿Ya? Y ahí es donde está como la limitación más grande que yo veo, donde uno tiene que hacer ese proceso. Entonces, a veces, dependiendo del tipo de análisis, uno dice, bueno, tal vez mejor empiezo a ver cómo con la IA generativa hago el análisis de datos, es decir, generar códigos para poder hacer el análisis de datos de forma tradicional, pero que yo asistidamente use la IA para hacer ese análisis. No que la IA directamente haga el análisis que yo quiero, porque probablemente a la primera no me va a salir. Eso dependiendo del análisis, obviamente. Hay análisis que son muy estándar y que pueden salir rápidamente, pero hay análisis que son más complejos que de alguna forma va a hacer que algún LLM, de estos grandes, no se lo pueda soportar. En algunos casos sí, y eso estoy de acuerdo que es más fácil directamente utilizarlo, pero en otros casos más complejos no. ¿Ya? Gracias. Y hay una última pregunta. ¿Cómo mejora la precisión de un modelo de Few-Shot Learning cuando se organiza el prompt en tareas, ejemplos y nuevo caso por separado? Eh, Estos son técnicas de prompting, ¿ya? No es que un modelo sea de zero shot o un modelo sea de few shot, ¿ya? Entonces, primero es el mismo modelo, es ChatGPT, por ejemplo, o Gemini, o Cloud, o cualquier otro modelo, que yo le estoy dando cierta instrucción en cierto formato. Por ejemplo, few shot, yo le doy la instrucción directamente y espero la respuesta. Y luego, cuando le doy few shot y mi tarea requiere cierta estructura, va a mejorar drásticamente la precisión. ¿Por qué? Porque obviamente ChatGPT no tiene por qué saber la estructura que yo quiero, ¿no es cierto? No tiene idea de por qué, si yo le pregunto, clasifica esta enfermedad, va a saber en qué categorías de qué enfermedad, por qué sistema de codificación lo quiero, no tiene idea. Entonces, de alguna forma, ya en algunos sistemas más modernos te empieza a preguntar para hacer eso, pero en otros casos uno tiene que darle estas instrucciones con ejemplos para que sea más rápido, para que sea directo en realidad la respuesta que uno quiere. ¿Ya? Entonces, ahí obviamente existe una mejora drástica dado esa situación. Pero después cuando uno ya está dándole el contexto, dándole el ejemplo de respuesta que uno quiere, siempre van a haber tips, de alguna forma, cambios en la estructura del prompt que me ayudan a mejorar, pero no va a ser drásticamente como lo es cuando es zero shot y few shot, ya que ahí hay un salto bastante grande. Ahí ¿Alguna estamos, duda? Claudio, para que siga. Ya, perfecto. Antes de continuar, precauciones. ¿Por qué? Porque se ve todo muy mágico lo que mencioné anteriormente, pero los LLM tienen problemas, ¿ya? Y yo creo que todos nos hemos topado con alguna alucinación de un LLM. ¿Qué se refiere con alucinación? Es cuando el modelo genera información falsa, inventada o no respaldada por evidencia, a pesar de que la forma del texto parezca creíble o confiable. O sea, nosotros vemos que la respuesta es, eh, sí, que, no sé, podemos generar una respuesta en texto que es súper formal y que de alguna forma me convenza, yo me convenzo de la respuesta, pero finalmente es falsa, ¿ya? O está inventada. Y no es que el LLM me esté tratando de engañar o que de alguna forma no sabe, es decir, no fue entrenado con esa información, sino que puede que el modelo, al generar estos patrones, y recordemos, lo que estamos haciendo, estamos generando palabras en base a probabilidad. Entonces puede que en ese proceso alguna generación era mucho más probable que otra y esa generación que se hizo en realidad era falsa. Es decir, la información que está contenida en esa generación es falsa. Hay varias técnicas que tratan de mitigar este problema. Obviamente, chequear, los modelos cuando hacen todo esto, empiezan a chequear por detrás hechos, etcétera, para que no sea
no sea tan, no alucinen tanto, ¿ya? Porque anteriormente, cuando uno ocupaba las primeras versiones de estos modelos, alucinaban bastante. Entonces, se fue cambiando de tal forma los modelos de que se hacen chequeos antes de dar alguna respuesta, porque sabemos que si contiene un error, y en aplicaciones sensibles, por ejemplo, es muy grave, ¿no es cierto? Si nosotros le preguntamos algún diagnóstico o alguna dosis de medicamento o alguna interacción de un medicamento y no está registrada, etcétera, etcétera, eso puede tener consecuencias desastrosas en una persona, ¿no es cierto? Y es más común en tipos de modelos como, o sea, en técnica de prompting tipo zero shot. Es decir, yo le doy alguna pregunta y espero la respuesta, pero no tengo de alguna forma algún contexto más grande con instrucciones o con cadenas de razonamiento que guíen al LM a dar una mejor respuesta. ¿Ya? Pero a pesar de todos los intentos que se han hecho de generar, de evitar las alucinaciones, igualmente siguen apareciendo. ¿Ya? Eso van a seguir apareciendo en ChatGPT 5 y el 6 y cualquier, bueno, va a llegar un momento que pueda que no, pero por cómo están generados, probablemente sigan apareciendo de aquí a mucho tiempo más. ¿Ya? Entonces, a menos que se haga un cambio de cómo se genera el texto, va a ser difícil que se cambie. ¿Ya? Entonces, siempre está ese riesgo. Y en ese sentido, es importante que nosotros como humanos siempre chequemos lo que estamos generando, siempre chequemos lo que se está generando la IA, porque puede tener estas alucinaciones. Y uno tiene que ser consciente de eso y no creer a ciegas lo que dice, porque tal vez me funciona una vez, me funciona dos veces, me funciona 100 veces, pero igual me puede fallar la 101. ¿Ya? Y eso hay que ser consciente de que puede ocurrir. Entonces, no caer en esta confianza ciega de que uno a veces puede tener en estos modelos. ¿Ya? Eh, Precaución importante es la privacidad. Los datos que uno está ingresando a estos LMs comerciales son enviados a los servidores de esta empresa. Es decir, yo envío estos datos a Anthropic, a OpenAI, a Microsoft, a Google. Yo envío ese dato y se procesan los modelos que ellos tienen en sus servidores y luego me dan una respuesta. Esos datos que yo envío claramente van a quedar registrados en alguna parte. O sea, todo esto va a quedar registrado en algún servidor. Y si estamos hablando de datos privados, o sea, datos sensibles, eso puede posteriormente ser utilizado para entrenar nuevos modelos, para entrenarse nuevos modelos y ya con solo que estén en otras partes, que no sea de alguna forma el origen o donde debe estar resguardados esos datos, ya hay peligro de exponerlo. Entonces, hay que ser consciente de eso, de que existe todo, de alguna forma, todo lo que yo envío va a llegar a un servidor externo de otras personas, de otro país, probablemente lo que ocupen están siendo guardados en otro país. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso a la hora de utilizar estos modelos de lenguaje. Ahora sí, para aprovechar el tiempo y terminar con las aplicaciones, algunos casos de uso que yo creo que ya todos hemos conocido dentro de los modelos de lenguaje. Está la creación de contenido escrito, se pueden producir borradores iniciales de documentos, propuestas, informes, correo electrónico, etcétera, etcétera. Yo creo que algunos ya han utilizado los modelos de lenguaje para hacer eso, ¿ya? Para de alguna forma tener un borrador inicial de todo documento que uno quiere generar para que no se quede pegado, ¿no es cierto? Porque una vez uno trata de escribir y partir es difícil. Entonces, mejor si tengo una base y voy cambiando, lo voy escribiendo, voy cambiando en base a eso. También puedo hacer síntesis de información o resumen, es decir, yo tengo grandes cantidades de texto, grandes documentos y quiero resumirlo para que entienda lo que está ocurriendo. Ahora, cada vez que, por ejemplo, en mi caso, cada vez que yo recibo un documento grande, primero lo que hago es como decir, bueno, dame los resúmenes, le pregunto a cualquier RLM, dame un resumen de los puntos más relevantes y voy viendo cuáles son los que me interesan. Si me interesa bastante, voy a la fuente original. Pero de alguna forma ya puedo tener un screen del documento, que es en realidad lo que uno hace cuando no es un documento de alta relevancia, uno quiere entender lo que está ocurriendo, hace como un skimming del texto, revisa rápidamente los puntos importantes, se detiene en los que uno le interesa. En este caso, le digo a la IA, hazlo y de alguna forma yo tengo el conocimiento rápidamente de este skimming y cuando es algo relevante, puedo, de hecho, pedirle a la IA detalle en este punto para ver qué es lo que me dice y si ya tengo dudas, voy directamente a la fuente original. ¿Ya? Entonces, otro caso de uso relevante. Y también análisis y respuesta sobre documentación. En este caso me refiero a que si uno tiene alguna documentación, alguna corpus de texto, donde uno quiere hacerle preguntas. Es decir, yo voy preguntando con respecto a, por ejemplo, en casos de gestión pública, tengo algún sistema, algún fondo que postular, algún subsidio, programa que se tenga que postular.
tengo toda una documentación de cómo se hace, cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios, etcétera, etcétera, los tiempos, etcétera. Uno tiene todo esto escrito, uno podría pasárselo un LLM y luego empezar a hacer preguntas porque ya tiene una base de conocimiento para hacer la respuesta, ¿ya? Entonces, hay diversos casos de uso, hay muchos más. Por ejemplo, no mencionaba aquí chatbot o otro tipo de cosas que uno podría también pensar. Solamente quiero detenerme en un ejemplo con Microsoft Copilot. ¿Por qué me menciono Microsoft Copilot? Porque sé que en varias instituciones del Estado tienen la licencia de Microsoft con Teams, con Word, etcétera, y con Office, o sea, con Microsoft 365. Y la licencia de efecto de Microsoft Copilot está incluida. Entonces uno puede ocupar este tipo de agentes que se pueden generar dentro de Microsoft Copilot rápidamente y prototipar. Y lo interesante de Microsoft Copilot es que está protegido dentro de, si uno tiene la licencia de institución, está protegido los datos dentro de esa institución. Ellos lo declaran, tienen un acuerdo de confidencialidad para la institución en sí misma. Entonces, no es lo mismo ocupar Microsoft Copilot con la licencia institucional que, por ejemplo, ocupar ChatGPT o Gemini en cualquier otro, o sea, en la forma abierta, por así decirlo, ¿ya? En este caso, hay una cláusula de resguardo de los datos. Entonces, de alguna forma, si uno está trabajando con datos que son de la institución, es preferible ocupar las herramientas tecnológicas que uno tenga dentro de la institución. No estoy diciendo que todos lo tengan, probablemente hay instituciones que no tengan la licencia, entonces no puedan utilizarlo, pero yo sé que hay algunas que ya la tienen, entonces por eso menciono esta herramienta, ¿ya? Iba a ser la prueba en vivo, pero sabemos que las pruebas en vivo a veces tienen percáncer, así que solamente voy a mostrar los screenshots de cómo generar un agente dentro de Microsoft Copilot. Y aquí esto es un screenshot de Teams. Uno en Teams tiene, por ejemplo, los chats, los equipos, etcétera, pero también tiene la pestaña de Copilot. Y en la pestaña de Copilot, que es simplemente es como un wrapper, ¿cómo se podría decir? Un, un ¿cómo se puede decir un wrapper? ¿Una pestaña? Claro, como una máscara de Microsoft Copilot, que uno lo puede directamente ir dentro de microsoftcopilot.com o copilotstudio.com y uno puede entrar directamente a esta tienda de agente o creación de agente. ¿Ya? Pero eso está embebido dentro de Teams. Y acá uno puede generar su propio agente. O sea, te da la opción de generar su propio agente. ¿Y por qué es relevante generar su propio agente? De alguna forma, uno, cuando tiene una tarea que es repetitiva, que de alguna forma la va a realizar varias veces, prefiere que tener un agente que se especialice en esa tarea. Entonces, cada vez que ocupo ese agente, ya va a hacer la tarea que yo le especifiqué al inicio, cuando generé el agente. Entonces, no es necesario estar constantemente hablando con ChatGPT o con otra LLM para generar alguna tarea específica, sino que ya genera un agente que se refiere específicamente a eso. Esta funcionalidad también está presente en otras plataformas, o sea, también está presente en OpenAI, en Anthropic, o sea, uno puede generar agentes, pero lo estoy mencionando ahora directamente en Microsoft Copilot. Entonces, cuando uno genera el agente, eh, puede utilizar los agentes que te dice para generar. Por ejemplo, hay agentes de carrera, de, como profesionales, o de generación de ideas, o de insight de clientes, etcétera, etcétera, que son los que dice Microsoft que uno puede generar a partir de ellos, ¿ya? Lo interesante de esta generación de agentes es que uno lo puede hacer con tecleando, por así decirlo, o sea, por lenguaje natural, yo decir, yo quiero un agente que responda de tal forma, que haga tal cosa, y después se lo envío y esta funcionalidad me va a hacer la generación del agente. Pero tal vez una forma más paso a paso de generarlo es utilizar esta pestaña que dice configuración, es decir, uno no solamente utiliza el lenguaje en general para generar un agente, sino que lo va a configurar poco a poco para que la tarea que uno quiera realizar con esta gente sea súper específica. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer en esta pestaña de configuración? Yo le puedo poner nombre a esta gente, le puedo dar la descripción general de esta gente. En este caso, yo generé un agente de sistema de admisión escolar. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer este agente? Agente virtual que responde dudas sobre el sistema de admisión escolar en Chile. ¿Ya? Voy a empezar a darles tareas e instrucciones, contexto a este agente para que responda de mejor forma. Entonces, por ejemplo, después digo, ¿cuáles son las instrucciones que tiene este agente? Es un agente que responde dudas sobre el sistema de admisión escolar en base a la URL proporcionada. Le voy a dar una URL donde va a estar la información para responder.
Y las reglas que debe ser claro y conciso, debes tener un tono cordial. Entonces, de alguna forma uno empieza a dar más instrucciones para que el agente haga las tareas que uno está pensando. Luego, uno puede proporcionar conocimiento y en este caso uno puede agregar una URL. Dependiendo de la licencia, uno puede agregar, por ejemplo, contenido directamente o URLs públicas. Entonces ahí, dependiendo de la licencia que cada uno tenga de la institución, la más básica pues, te permite agregar URLs públicas. Entonces, el sistema de admisión escolar tiene un sitio de preguntas frecuentes. Entonces, uno puede utilizar ese URL como base de conocimiento de esta gente para que haga la respuesta. ¿Ya? Entonces, aquí le agrego la URL de las preguntas frecuentes y posteriormente yo puedo utilizar este agente. Entonces, sabemos que ahora este agente está basado en sistema de admisión escolar. Le pregunto cómo postulo y ni siquiera tuve que decirle postular al sistema de admisión escolar, sino que como ya está embebido en el conocimiento del sistema de admisión escolar, inmediatamente me va a responder en base a eso. ¿Ya? Entonces, solamente para mostrar cómo está generado esto en Teams. Este es el agente que generé en Teams, en la pestaña Copilot de Teams, y uno ve que tiene todas esta instrucciones y contexto que le fui dando dependiendo de lo que yo quería generar. ¿Ya? Hay más instrucciones que se van agregando con el tiempo. De hecho, esto lo generé hace un tiempo y ya hay nuevas capacidades, por ejemplo, interpretar códigos, generar imágenes, etcétera, etcétera. Entonces uno puede ver que con el tiempo, de hecho, van agregándole capacidades a estos agentes para la tarea específica que uno quiere generar. Ahora vamos a volver rápidamente a la PPT. O sea, yo me podría crear, por ejemplo, un agente que fuera mi ayudante de investigación de, no sé, po, del módulo de la clase tanto. Y después me podría crear otro agente que fuera el ayudante de investigación de la clase o del proyecto tanto. Exacto. Entonces por ejemplo, le doy todo el diseño de un proyecto, o sea, toda la formulación del proyecto uno a una asistente de investigación, después del proyecto 2 al otro, y le digo, no sé, pues, proponme tal cosa. En el fondo, tratarlo como una especie de profesional junior, Claro, de alguna forma pero uno está. especializado en uno de los tantos temas que yo veo, por ejemplo. Exacto. Entonces uno hace una especialización de estos modelos para una tarea en particular, como en un contexto. De hecho, fue chistoso porque el otro día me topé con un amigo y creó su propio agente, pero para su comida, o sea, para ver su nutrición. Entonces saca fotos a su comida y el agente va respondiendo de acuerdo a lo que va comiendo las proteínas y después te dice, bueno, ahora deberías comer tanto de lípido, o sea, tanto grasa, tanto carbohidrato para que no te pases de tu cuota diaria. Y así cada uno puede generar agentes para en realidad muchas Claro, para cosas. el menú de la casa, por ejemplo, para que no Para, se repita todas las semanas comer lo mismo y te vayas sugiriendo distintas cosas, por ejemplo. exacto, también puede ser para, pensando en, no sé, reclamos ciudadanos, uno puede generar agentes que hagan clasificación de los reclamos y ahí en base a ciertos conocimientos, en base a ciertas instrucciones, uno va haciendo ese tipo de agentes. Em, La gente experta en responder, por ejemplo, cierto tipo de respuesta. Yo cuando estuve a cargo de transparencia en el Ministerio de Obras Públicas, uno podría haber generado una gente que se especializa en responder cierto tipo de consultas sobre, no sé, un tema específico, por decirlo así. exacto. Y lo entrena con conocimiento de ese ámbito en particular. Sí, de hecho, en alguna de las opciones, ahora las más modernas, dice solamente utilizar la fuente como que uno le proporciona o utilizar también la inteligencia que ya tiene en sí el modelo. Entonces uno puede tener esas ambas opciones. Entonces, si es muy cerrado la respuesta que quiero dar, solamente la fuente de conocimiento, que me base solamente en eso. Si no tengo la respuesta ahí, no hay forma de generar otra respuesta, porque a veces puede pasar eso de que uno genera respuestas con conocimiento general que puede estar errada, que puede ser una alucinación y obviamente ahí entramos en otra problemática. Hay un Em, par de preguntas, no sé si quieres seguir y sí, después las hacemos. Ya, porque me queda una slide solamente ya, para dale. terminar, así que para que pasemos directamente a la pregunta. Hay otras herramientas, solamente mencioné Microsoft Copilot, pero hay otras herramientas, por ejemplo, ChatGPT de OpenAI, Cloud de Anthropic, Gemini y Notebook LM de Google, etcétera, etcétera. Entonces, existen otras herramientas en el diplomado, de hecho, para comentarlo, este tipo de herramientas nosotros vamos a utilizar Gemini para que uno pueda empezar a mejorar rápidamente el proceso de programación. Entonces, uno para programar tiene que entender ciertos conceptos,
pero estos modelos de lenguaje de alguna forma vienen a cambiar la forma en que uno puede generar, porque va generándote el código cuando uno empieza a programar, lo que te ayuda en cierta forma, obviamente, a generar un código más rápido, pero la otra parte, o la parte mala, es que uno deja de entender lo que está sucediendo. Pero uno tiene que combinar ambas para lograr primero entender lo que va a generar la IA para que después cuando uno quiera programar efectivamente tenga ese conocimiento base de decir, ah, bueno, de aquí yo sé que esto está generando algo que me sirva y no que se vaya por la rama y genere otro tipo de cosas que también puede ocurrir. Generar código es muy similar a generar texto, pueden haber alucinaciones de código, ¿sí? Y puede generar cosas que yo no quiero. Entonces, la idea en el diplomado es mezclar este tipo de herramientas para que uno agilice este proceso de aprendizaje y programación, ¿ya? Y de hecho hay un módulo entero simplemente de conversar sobre los grandes modelos de lenguaje, de cómo entrenarlo. Bueno, se tocan las temáticas más técnicas, por así decirlo, dentro de los modelos que vimos en la primera parte, pero también después en la segunda parte como son los LLM. Eso, entonces, para terminar, les menciono el tema del diplomado nuevamente. Esta charla es el lanzamiento del diplomado. Está ya público para que ustedes puedan acceder. Está el QR y supongo que están dejando la URL en el chat para todos los asistentes. La malla curricular del diplomado, está Introducción a R para análisis de datos, esto es un curso online, luego hay una nivelación estadística voluntaria, porque no hay gente que ya tiene cierto nivel estadístico, entonces no es necesario, y del módulo 1 al módulo 6 son módulos de Introducción a la IA para políticas públicas, luego análisis de datos y estadística computacional, tenemos Machine Learning, que se me escapó de acá, de la gráfica, luego tenemos grandes modelos de lenguaje, geoanálisis y finalmente taller aplicado de ella dentro del diplomado. Ahora sí, muchas gracias y vamos a dar paso a las preguntas. Sí, también recordar que tenemos una charla informativa del diplomado, que es el 10 de septiembre a las 6, 6 y Sí, la media, no tengo me acá acuerdo. a las 6 de la A las tarde. 6 de la tarde. Claro, así que si alguien quiere aprender más, o sea, saber más del diplomado, hacer preguntas más detalladas, miércoles 10 de septiembre a las 6. Y vamos con las preguntas. A ver, Claudio, hay una pregunta que dice, ¿estos agentes quedan disponibles solo para el usuario o puede ser accesible para cualquiera? Buena pregunta, no lo mostré acá, pero uno puede compartir. ¿Ya? Acá está la pestaña de compartir estos agentes y esto me genera una URL que por ejemplo, el vínculo funciona para usted solamente, cualquier usuario de su organización, usuarios específicos de su organización. Obviamente esto está ligado dentro de una licencia, en este caso la licencia de la UAI, es para la organización de la UAI. En su caso, de alguna institución ustedes pueden decir, bueno, solamente para usuarios de la organización, para cualquier usuario de la organización, y comparten el link para que ellos puedan utilizar esa gente. Entonces, de alguna forma es compartir este conocimiento, no solamente para que quede una persona, sino que la persona que genera la gente pueda después decir, oye, mira, esta gente me funciona súper bien para tal cosa, y lo comparte con un compañero o compañera. La segunda pregunta, si migro de servicio y por defecto cambian mis usuarios o credenciales, ¿podría acceder a LLMs de mi anterior servicio? Si migras, tú dices cuando genera un agente, Yo creo que migra o sea, me imagino que migra de servicio público, de institución, eso estoy claro, entendiendo yo, pero claro, ahí, claro, esto está ligado a tu propia cuenta, entonces a tu cuenta institucional. Entonces, si tú mm, migras de institución, probablemente las instituciones no conversen entre sí, o sea, son organizaciones distintas y no vas a poder acceder a lo que tenía anteriormente. De todas formas, tú puedes descargar en texto plano tus instrucciones y después llevártelas consigo para otra parte y generar el agente en otra parte. Pero no creo que puedas compartir directamente el agente. Si estamos pensando en esta parte del agente, no creo que lo puedas compartir directamente con otra organización. claro, quizás como tú dices, las instrucciones en texto plano, cosas así. Exacto, sí. Y claro, alguien en el chat decía, y no debiese por seguridad la información, y claro, por ahí quizás incluso dependiendo del tipo de agente, quizás no debiera poder sacarse de la institución, ¿no es cierto? Sí, o Eh, sea, probablemente la fuente el de conocimiento va a ser la relevante para que no se pueda sacar porque esa va a estar disponible, supongo, solamente en la organización. O sea, va a depender de la gente que se genere. Después alguien dice, me queda la duda, ¿que está alojado en Teams por temas de experiencia usuaria? ¿No es que se nutra de las conversaciones que está en Teams? No, hay una licencia que te permite que se nutra de, por ejemplo, las reuniones del Teams. O sea, tengo un amigo que trabaja en Falabella y ellos tienen la licencia más cara y hace eso. Básicamente, cuando termina una reunión, ellos empiezan a conversar con el LM para que les diga los puntos más importantes de la reunión, los ítems accionables y
de alguna forma se nutre de la información que está sucediendo en Teams. Pero en otras licencias como en esta, no pasa eso. O sea, simplemente lo que estamos viendo es una máscara de lo que uno haría directamente en Copilot Studio, ya que uno se mete a internet, pone Copilot Studio y va a la generación de agentes con su propia cuenta, ¿ya? Entonces uno tiene que hacer todo este proceso de generar, no va directamente a utilizar la información, por ejemplo, de los mails, de los Word, etcétera, etcétera. Hay otro nivel de licencia que te permite hacer eso. Uno utiliza el texto que está contenido en un documento Word, por ejemplo, en el chat, por ejemplo, etcétera, etcétera. Súper. Otra pregunta, ¿cómo pongo la restricción para que solo use la información que le entrego y no la información adicional? Entre paréntesis, para que no alucine. Ojo, alucinación no se, o sea, puede seguir alucinando, ¿ya? Sí. Solamente lo que va a alucinar, lo va a alucinar dentro del documento o de la base de conocimiento que uno diga. Entonces aquí, ¿qué dice? Eso es Priorice muy el origen. importante, que no pensemos que se va a eliminar la alucinación. Claro. Sí. No, como está en general el LLM, no se va a o sea, no se va a eliminar directamente la alucinación. Entonces, puede que siga alucinando con la información que está contenida en el documento. Entonces, aquí hay una opción que dice priorice los orígenes de conocimiento que ha agregado para las consultas en la gente basada en el conocimiento. Entonces, simplemente cuando yo digo esto es lo que yo quiero que priorice, que vea, uno dice, bueno, esta es la base de datos que uno tiene que utilizar. ¿Ya? Si no conoce la respuesta, no va a buscar de alguna forma información Mm. de afuera, por así decirlo. Sí, yo creo que hubo un comentario en el chat, Claudio, de alguien decía que le decía a su agente que no infiriera, pero el agente siempre va a inferir, ¿o no? O sea, uno puede darle instrucciones de tal forma que diga, no quiero que, por ejemplo, utilice información de terceros, solamente utiliza la fuente de información que te doy, etcétera. O sea, esas instrucciones se pueden dar. Que se puedan romper esas instrucciones, o sea, como que el LLM probablemente, o sea, por probabilidad diga igualmente cosas de afuera, puede pasar igualmente, ¿ya? Para que se entienda que aunque yo le diga al LLM que no haga tal cosa, igualmente puede hacerlo. O sea, no es que sea una regla escrita en piedra lo que uno diga directamente en la instrucción, ¿ya? Hay forma de hacerlo. eh, Probablemente con estas instrucciones que son como switch, que algunos los van a tener, algunas herramientas lo van a tener, y ya las otras, como serían utilizar lenguaje de programación para generar como ambientes cerrados, pero obviamente son es más técnico, no es tan directo como lo que estoy mostrando acá. Preguntas. ¿Cómo opera la confidencialidad de la información en la IA, específicamente con Office 365? Igual tú te referiste a eso y en el chat alguien compartió el link de los términos y condiciones. Sí, sí. No Están sé los si queréis. términos, de la última vez que lo leí, porque lo leí hace como los términos, ellos dicen explícitamente que no van a ser utilizados para otros fines que no sea la respuesta que tú estás, o el trabajo que tú estás realizando con el chat, ¿ya? O sea, con el modelo. Y eso incluye como que no va a ser utilizado para reentrenamiento, no va a ser utilizado para publicación, etcétera, etcétera. Entonces, lo van a guardar en el sentido de que sí lo guardan porque después uno puede ver el historial, pero uno también tiene la opción de borrar el historial posteriormente. O sea, hay distintas cosas que uno puede hacer con las opciones de historial que manejan estas herramientas. Pero ellos como que prometen que no van a hacer eso. O sea, lo tienen en un acuerdo. No es que prometan, sino que es como legal, ¿ya? Oye, gracias, Claudio. Em, Otra pregunta. ¿Cada herramienta tiene mayor especialización en un área específica? Hoy en día se dicen que algunos modelos funcionan mejor para, por ejemplo, tareas de programación, otros para tareas generales, pero finalmente es como el feedback que dan los usuarios. Si uno se va a foros de estos temas, como que uno dicen, oye, a mí me funciona súper bien para tal cosa, a mí me funciona súper bien para tal cosa, a mí me funciona súper bien combinando uno que haga como la ideación, por así decirlo, y otro que haga la programación, cuando se utiliza para programar. Entonces, como que es feedback de usuario. Y hay distintos benchmarks, de hecho ya está plagado de benchmarks, me refiero a que evaluaciones sistemáticas con respecto a en qué tareas son mejores unos con respecto a otros. Hay tareas de programación, tareas de generación de resúmenes, generación de texto, etcétera. Ya hay estándares de benchmark, pero siempre está la duda de si están como aprendiendo de los benchmarks y posteriormente sacan buenos números porque de alguna forma aprendieron de esos benchmarks. Entonces, siempre están en esta competencia y también después está como lo que vota la gente y en algunos casos algunos tienen mejor experiencia que otros. Entonces,
no podríamos decir, ah, no, OpenAI se especializa en tanto o Anthropic se especializa en tanto, sino que siempre están en esta competencia de mejorar en distintas áreas, como que tanto en programación, en respuestas como de razonamiento, etcétera, etcétera. Em, Alguien pregunta, pensando en los organismos públicos que tienen varios canales de atención, ¿el modelo LLM solo funciona para preguntas escritas? Eh, Tú dices como audio, o sea, hay modelos que Sí, funcionan como audio, pero sí, yo creo que yo puedo responder esta pregunta. Alberto, hay, por ejemplo, la Municipalidad de Temuco tiene un call center con IA, donde tú llamas y hablas con un modelo de LLM. Entonces, en ese sentido, no tienes que escribir la pregunta. También la Municipalidad de Temuco tiene un chatbot de IA generativa que donde tú escribes la pregunta y te responde, pero tienen además un centro de llamados de IA. Yo creo que se refiere a eso, o sea, que en el fondo siempre hay que escribir la pregunta o hay otras formas de interactuar con el modelo de IA. claro, hoy en día están saliendo varias herramientas de audio principalmente, obviamente hay de imagen y de otras más. Pero audio sabemos que es un gran salto, por así decirlo, porque el tema de entender nuestro idioma y nuestras preguntas es complejo, ¿no es cierto? No solamente el chileno, sino que el español o cualquier otro lenguaje o cómo hablan las personas es complejo. Entonces, existen, pero igualmente siempre esta experiencia de usuario que no, o sea, no siempre es la mejor, por así decirlo. ¿Ya? Y eso no solamente pasa por el LM, sino que pasa porque la detección del habla es compleja, es una tarea compleja que con el LM o sin el LM igualmente sigue siendo compleja, pero se está trabajando en eso, o sea, cada vez están mejorando estos sistemas, algún día van a entender chileno y otro idioma más, otros dialectos. Alguien pregunta, ¿bastaría con darle a la gente la URL del servicio para que responda a preguntas específicas del servicio público? Como a las personas, No, bastaría con darle a la gente la URL del servicio público para que responda a preguntas específicas sobre ese servicio público. no es tan directo, no es que navegue por todas las páginas, sino que uno tiene que darle la fuente de información donde, por ejemplo, a la página que tiene la fuente de información que uno quiere que responda. Por No la ejemplo, yo general del sé, servicio, sino la de preguntas claro, frecuentes, por de ejemplo. pregunta frecuente, exacto. Ya, ok, entiendo. Alguien dice, quienes usamos VPN no podemos usar aún ChatGPT o Copilot. ¿Saben si los servicios públicos dejarán ocuparlos? Em, pero dentro de la licencia, o sea, cuando decimos Copilot, me refiero a Microsoft, aunque tenga VPN deberías poder ocuparlo, o sea, porque está dentro de la, como la red institucional, o sea, a menos que no podría acceder a Teams, entonces, no sé si puede acceder a Teams y a Sí, yo todo creo ese que tipo de quizás es muy plataformas. específico. Sí. Sí. Hay preguntas sobre qué opinas de Claude. ¿Son ciertas las buenas prácticas que dicen tener? ¿Es más científico que OpenAI? Nuevamente, ahí da para todos los gustos. Personalmente, trato de probar en varias partes para no quedarme con solamente una respuesta. Por ejemplo, en programación ocupo harto Gemini porque está incluido en Colab, entonces es más directo, por así decirlo. Para Cloud, claro, cuando tiro tareas como complejas, se la tiro, me da la respuesta. Para ChatGPT casi siempre lo uso como casi de uso diario en el sentido de ya, dame un plan para esto, dame una ideación para esto, o preguntas como casi Wikipedia o Google, casi lo ocupo con ChatGPT. Pero es cosa de gusto en realidad, como que decir cuál es más científico que otro, o sea, estas empresas gastan mucha plata en tener los mejores investigadores, todos, o sea, no solamente OpenAI o Google o Anthropic, todas de alguna forma hacen como la misma pega. Aquí hay una excelente pregunta que dice, en un contexto donde cualquier persona puede consultar a GPT, ¿qué diferencia real marca la formación estadística previa de los estudiantes en su capacidad para validar y aplicar las respuestas de la IA? Claro, es buena discusión eso con respecto de, por ejemplo, vamos a llegar a un punto en que no necesitemos humanos para hacer validaciones de nada, o sea, y personalmente, al estado que estamos ahora, yo creo que no vamos a llegar a ese estado en que uno como que se olvide de alguna forma la parte de validación como humana con respecto a lo que están dando, por cómo están construidos estos modelos, ¿ya? Eso es lo que estoy diciendo, como estamos simplemente prediciendo la siguiente palabra, ¿ya?
Obviamente es súper sofisticado cómo se hace. Ya, no voy a negar que uno dice, wow, esto me está respondiendo totalmente lo que yo quiero. Entonces, van a haber momentos en que sí van a ocurrir, por ejemplo, errores, sí van a ocurrir, por ejemplo, cosas que no deberían pasar. Y si yo no tengo el conocimiento para poder entender que eso debería haber pasado o no debería haber pasado, no lo voy a detectar. O sea, para mí va a ser nada. Le voy a creer ciegamente al LM y posteriormente voy a tener un error cuando en alguna parte alguien lo pueda detectar, alguien que sí tenga el conocimiento. Entonces, creo que sí es necesario. Creo que estas herramientas nos están ayudando a mejorar nuestra productividad y en ese sentido la forma de mejorar nuestra productividad es conociendo el proceso que yo quiero de alguna forma ser más productivo. ¿Ya? Si no lo conozco, probablemente lo que estoy haciendo es sí va a hacerlo más rápido, o sea, se va a hacer más rápido, sí o sí, porque lo está haciendo un LM, pero probablemente el resultado que esté obteniendo para mí es de una, o sea, ¿qué nivel de calidad le puedo poner si yo no conozco el proceso que quiero realizar? ¿Ya? Entonces, esa yo creo que es la problemática. Por eso lo mencionaba el tema de la programación. En la programación, ¿cuál es la necesidad de aprender a programar ahora? Como que uno diría, sí, no hay mucha necesidad de programar si es que yo tengo a alguien que me esté programando todo el rato. Pero eso solamente si yo creo que lo que está programando este modelo es 100% cierto. Y hay muchos casos que no. Entonces, de hecho, hay muchas discusiones con científicos con respecto a esto, de que me estoy demorando en que me dé la respuesta que yo quiero mucho, es decir, como que le pregunto de nuevo, le digo otro prompt, le doy ejemplo, etcétera, etcétera, en vez de haberlo yo programado directamente. O sea, como que obviamente estamos hablando de tareas bastante complejas, ¿no? Son tareas como programar un Hola Mundo, que Hola Mundo es como un programa súper simple en programación. Entonces, ese tipo de tareas están ya resueltas y claramente uno dice, me importa que la haga un LLM. De hecho, probablemente yo muchas tareas las confiaría a ciega lo que diga un LLM. Pero van a haber tareas complejas de que si uno no tiene el conocimiento para resolverlo, en realidad no puedo determinar si es que lo que generó el LM es verdadero o falso, a menos que yo tenga el conocimiento. Entonces, está esta complejidad, ¿no es cierto? Como que vamos a ser indispensables en algún momento. Con la forma en que se está generando, yo creo que no. Entonces, esa es para responder la respuesta en corto. Yo creo que el conocimiento previo es clave. De hecho, actualmente las guías gubernamentales de uso de IA generativa que existen en el mundo indican claramente que uno tiene que usar modelos de lenguaje en temas que uno pueda supervisar. Estoy hablando por la responsabilidad administrativa que tienen los funcionarios públicos. Claro. Entonces, uno no puede, en el fondo, por ejemplo, yo no sé mucho de patentes. Yo no le voy a preguntar a ChatGPT temas de patentes, porque no sabría si me está diciendo cosas correctas o incorrectas. Pero sí le puedo preguntar temas de ética de la inteligencia artificial, porque en ese tema yo sí sé. Por lo tanto, si me dice algo erróneo, voy a poder corregirlo y saber. Entonces, especialmente si uno está trabajando en temas que tienen que hay consecuencia, el tener ese conocimiento previo, que puede ser estadístico u otro, digamos, cualquier conocimiento que sea necesario para validar lo que el modelo te está diciendo, es clave. Eh, porque estos modelos no es ir a buscar información, por decirlo así, ¿no es cierto?, a la enciclopedia británica y te trae exactamente lo que dice en la página tanto. No, es, en el fondo, como dice Claudio, predecir la palabra más probable que viene. Entonces, se pueden equivocar. Es una predicción, tiene un porcentaje de error. Claudio, eh, hay una pregunta sobre cuáles son los mejores foros donde se discuten estos temas. Ahí sí puedes contestar. ¿Y qué opinas de Deep Research de Gemini para hacer estudios comparativos e informes ejecutivos? Y con eso cerramos. Foros, los que a mí me gusta leer son Reddit, o sea, no sé si, pero es como, ahora ya se ocupa bastante, yo creo, pero antes partió Sí. del área más técnica, pero ahora ya se ocupa bastante. Entonces, uno puede ver todas estas discusiones que aparecen en Reddit de cuáles son mejores, cuáles no. Em, Personalmente es el que me gusta, obviamente hay más foros, hay más discusiones que se generan. Ustedes pueden buscar también para ver las comparaciones que empiezan a existir. Con respecto al Deep Research, hay varios que funcionan bien. Por ejemplo, Google con su herramienta Notebook LLM de alguna forma vino así como, wow, a dar un empujón a una interfaz de usuario súper amigable,
que hace una investigación en base a los documentos que yo le paso, súper bien, como que de alguna forma, y lo ordena bastante bien. Entonces, como que hay herramientas que tanto en Gemini o como en ChatGPT también que existe este Deep Research que te ayudan a hacer esta investigación con las fuentes. Eh, Nuevamente, ahí caemos como en el tema de los gustos de cómo uno piensa que es mejor que el otro. Probablemente todos, cuando tienen poca información, uno va a quedar con un gusto poco, ¿ya? Eso pasa. Pero si uno le proporciona bastante fuente de información, si uno de alguna forma hace como una instrucción y un contexto y una base de conocimiento robusta, las respuestas van a ser más robustas. Siempre en estos modelos uno dice, eh, ya pensando en Machine Learning, como garbage in, garbage out, o sea, si uno le mete basura, va a salir basura. Entonces, de alguna forma, si uno piensa que haciendo, decirle al LM y ponerle la opción Deep Research, hazme un informe de tal cosa, va a generar algo así súper de buena calidad o alta calidad, eh, puede caer en la, o sea, dependiendo del tópico, puede que no sea la calidad que uno espera, ¿ya? Porque obviamente no le estoy dando el contexto, ni el conocimiento, ni todo lo que un LM podría necesitar para dar una mejor respuesta, ¿ya? Por eso el tema de la instrucción que uno le da, el conocimiento que uno le da, es tan relevante, porque finalmente eso es lo que va a basar la respuesta que genere este LM. Entonces, tienen que considerar que son modelos que ya están estáticos en los servidores y uno le pasa la información, le pasa la entrada y la salida que va a tener va a ser en base a las instrucciones, el contexto y el conocimiento que uno les pasó anteriormente. Entonces, eh, se va a basar siempre en cuán buena es la entrada, cuán buena va a ser la salida, ¿ya? Y hay que validar, o sea, ahora hay casos de tribunales que han determinado sanciones a abogados que pusieron información de modelos de lenguaje, casos inventados de jurisprudencia, no los chequearon, obviamente, y que han sido sancionados. De hecho, Argentina es el más reciente. Wow. Así que sí, no, estas cosas están pasando. Entonces también está la reputación profesional de uno, ¿no es cierto? Y en el caso de un Mm, servicio público que puede haber una decisión con una responsabilidad administrativa y uno es una cadena de esa decisión sin chequear lo que sale del modelo de lenguaje, puede ser bien complejo. sí, es Distinto verdad. si uno escribe un poema, ¿no es cierto? O cosas así. Yo hice una invitación para el cumpleaños de mi hijo, por ejemplo. Eh, las cosas sin consecuencia, ya, pero cuando estamos en el sector público, que esta charla es para la gestión pública, claramente hay responsabilidad y tenemos que chequear lo que dicen los modelos. Ujú, Así que eso, bueno, totalmente de muchas acuerdo. gracias, Claudio. Hay mucha gente agradeciendo por la charla, eh, excelente charla, opiniones técnicas, muchas gracias. Así que, bueno, ahí puedes mirar después el chat, pero muchas personas agradeciendo. Así que gracias a todos. Nos vemos, si les interesa saber más del diplomado, el miércoles 10 de septiembre a las 6 de la tarde. En octubre, la Semana de Transformación Digital, ya estaremos anunciando prontamente la fecha de esa semana. Así que los quedan todos muy cordialmente invitados a nuestras próximas actividades. Y acuérdense que si son exalumnos del GovLab, también tienen acceso a 2 encuentros presenciales al año. El próximo, o estudiantes o exalumnos, el próximo es el 17 de octubre. Así que estén atentos a sus correos para la invitación. Eso, que les Muchas vaya muy gracias a todos bien. por su asistencia y por sus preguntas tan interesantes. Gracias, Claudio. Chao. Chao, chao.